Estamos a nada de que ya sea 2026, pero no sienten como que cada año pasa más y más rápido. Siento que como que ayer fuera 2020, 2015, pero no, ya estamos en el 2025. Hoy vamos a hacer un recuento de todo lo que ha pasado a lo largo de los 2000, de las cosas más importantes. Así que pues pónganse cómodos. Yo soy Leinan y comenzamos. El video está dividido de 5 en 5 para que no sea tan tedioso año con año. Así que vamos a ir con los primeros 5 años del 2000 al 2005. En el 2000 como en el 2012 la gente creía que el mundo colapsaría porque en el 2000 existía el famoso Y2K. Para los que no lo recuerdan, este desató un caos a nivel mundial. Se hicieron hasta anuncios para representar este hecho porque se creía que el mundo colapsaría por un error informático, que en muchos programas antiguos solo usaban 2 dígitos para representar el año, pero esto no pasó en realidad. Y en política muchas cosas pasaron. En el 2000 Vladimir Putin llega a la presidencia y adivinen quién sigue ahí. Asimismo, Fox llega a la presidencia rompiendo con el régimen del PRI de 71 años en el poder. Más tarde, en 2001, a Fox le sacaron el famoso Toallagate. Más bien, ellos mismos lo publicaron. Creo que muchos no recordamos eso en la política. Lo bueno que el PAN era diferente, ¿no? ¿Y qué era el Toallagate? Esto fue porque compraron toallas, sábanas, cortinas que excedían el valor que realmente costaban. Un ejemplo de ello fueron toallas de 4,000 pesos y ese dinero se usó para remodelar Los Pinos. En 2001 fue el atentado de las Torres Gemelas, el famoso 11/11. Así, mis amigos, empezó la guerra contra el terrorismo. Que más tarde, en 2003, también otro ataque terrorista fue el 11M, bueno, conocido así. Este fue en España, donde murieron alrededor de 200 personas. La invasión a Irak en 2003 abre camino para terminar con el régimen de Saddam Hussein, y así consecutivamente también el atentado en Londres en 2005. ¿Y cómo estaba la economía en México? Pues tan solo imaginen, el metro estaba en 2 pesos y el litro de gasolina costaba 4.50. En este lustro, 2 de los desastres naturales más catastróficos pasaron en este periodo: el tsunami del Océano Índico en 2004, donde murieron alrededor de 250,000 personas, y el huracán Katrina de 2005, donde murieron igual bastantes personas. Sin duda, este lustro fue golpeado por la madre naturaleza y por la tecnología. Y en tecnología fue otra cosa. Llega Napster y muchos se preguntarán tal vez qué era Napster. Este permitía a los usuarios compartir y descargar música en formato MP3 de manera gratuita directamente entre las computadoras. Revolucionó la manera de compartir la música, algo así como el Spotify, pero era totalmente gratis, hasta que en 2001 lo cerraron por violación a los derechos de autor. Así, el DVD también reemplaza al HBS. Sí, esas cosas existieron y era donde algunos de nosotros llegamos a ver películas. ¿Quién nos recuerda esas cosas que ocupaban un montón de espacio y hoy podemos guardar películas en un simple USB? El único medio de entretenimiento que dominaba esa época era la televisión, hasta en 2005 que surge YouTube. Facebook se funda un año antes, en 2004, y Nokia por su parte dominaba los mercados en los teléfonos. Apple en ese entonces solo contaba con el iPod, quien ya contaba con cierta popularidad. En 2003 empezamos con los virus. Se da el SARS, un virus respiratorio. Este genera una alarma mundial. Y en el 2000 fueron los Juegos Olímpicos de Sydney. Y en el 2002 pues Brasil gana la Copa Mundial. En el cine son lanzadas películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos y Spider-Man para los frikis. Oye, eso es un insulto para mí. Como vieron, en este lustro pasó de todo. Pero la economía realmente no estaba tan mal, los precios estaban accesibles, aunque el sueldo no era tan alto, pero igual los precios eran un poco accesibles. ¿O cómo ven ustedes? Coméntenos cómo ven el 2000 al día de hoy, 2025. ¿Creen que sea lo mismo el sueldo y las cosas baratas? O porque es perspectiva de cada uno, ¿no? Uno puede sacar sus propias conclusiones, y coméntenos también qué estaban haciendo en estos 5 primeros años.
Empezamos fuerte este lustro, la ejecución de Saddam Hussein en 2006, y en México cambiamos de presidente por uno más chingón, pero para beber. Obrador pierde y empieza a hacer sus marchas y sus protestas. Nos llega Calderón y este empieza a hacer su famosa guerra contra el narco, y así es como México se empieza a teñir de rojo hasta el día de hoy. ¿Y ustedes cómo recuerdan esos sexenios? ¿Fue malo? ¿Fue bueno? Solo hay que tomar en cuenta que no todos los cárteles fueron combatidos. Internacionalmente, como Israel ya es costumbre, empieza a tener roces con cualquier vecino, empieza a tener roces con el Líbano. Las tensiones nucleares con Irán ya empiezan a surgir desde este tiempo. Los conflictos contra el terrorismo persisten. Conflictos siguen activos como en Irak y Afganistán. En 2008 el mundo entra en una crisis por la economía, que ésta se desploma. Comienza la recesión económica y millones de personas pierden todo, casas, trabajos. Es un caos. Ese mismo año, Barack Obama es elegido como presidente de Estados Unidos. Así se convierte en el primer presidente afroamericano. Por su parte, en México, no teniendo bastante con la guerra contra el narco y la crisis económica, este se vuelve epicentro de la gripe H1N1, o mejor conocido como influenza. Se realiza la suspensión de clases y actividades económicas y se hace el uso obligatorio de cubrebocas. Y en tecnología, Apple saca el primer iPhone, y esto fue en 2007. Esto hace una revolución de los smartphones. Por su parte, YouTube es comprado por Google un año antes, en 2006, y empieza a dominar el entretenimiento. Facebook en 2008 supera ya casi los 100 millones de usuarios. En 2010, México festeja el bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. Lo importante era festejar, no importaban los desaparecidos, todo este tipo de cosas. Igual que hoy, ¿no? No importa. Sigue el aumento notable de la violencia en varias regiones del país. Mientras tanto, Facebook se volvía tendencia en México, al igual que YouTube, que ya era una plataforma clave del entretenimiento y empezaba a desplazar a la televisión. Se vuelven populares los BlackBerry, todos querían un BlackBerry en ese tiempo. En 2007 empieza a tomar fuerza el tema del calentamiento global, y consecutivamente en 2010 la naturaleza se enoja y causa el terremoto de Haití, esto convirtiéndose en uno de los más devastadores. Mientras tanto, WikiLeaks filtra documentos secretos, crece la vigilancia digital. El mundo estaba plenamente en la era de las redes sociales, y en los mundiales 2006 y 2010 Italia y España son campeones. Y así es como terminamos la primera década de la humanidad. Para ustedes, ¿qué año fue el más difícil de esa década? Continuamos. Muertes de Osama Bin Laden, así como la de Muammar Gaddafi en 2011, y en ese mismo año estalla la guerra civil en Siria, caen los regímenes de Túnez y Egipto. En 2014, la expansión del Estado Islámico, mejor conocido como ISIS, causa polémica por los genocidios perpetuados. El accidente peor de este lustro fue el terremoto y tsunami de Japón, que desató el accidente nuclear de Fukushima. No con eso, en 2014 surge la crisis del ébola en África, causando más de 11.300 muertos y 28.600 contagios. Yo digo que la madre tierra ya nos estaba advirtiendo desde el 2000 lo que iba a pasar a futuro. ¿Y qué estaba pasando en México? Bueno, seguía la violencia del narcotráfico, que alcanzaba niveles críticos. En 2011, masacres, enfrentamientos, todo esto era muy frecuente. El caso del Casino Royal en Monterrey, esto dejó 52 personas muertas en ese incendio. Ya en 2012 fueron las elecciones. ¿Quién creen que ganó? Sí, otro adoctrinado del PRI. Pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y a Peña no le fue nada bien, porque en 2014 pasó lo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que hasta el día de hoy nadie supo, nadie sabe realmente qué pasó con ellos. Tristemente, sus madres de esos jóvenes siguen en la búsqueda de ellos y en búsqueda de la verdad. Eso conmocionó a todo el país por la indignación social. Por otro lado, las tecnologías siguieron avanzando. Facebook superó los 800 millones de usuarios. Los canales de streaming comienzan a competir con la televisión. En 2012, Instagram realiza su boom. Comienza la transición del cambio en consumo de información. En 2013, la revelación de Edward Snowden sobre el espionaje masivo provoca escándalo global por la vigilancia de la NSA, o Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Comienzan las protestas contra el espionaje digital. Ese mismo año, los smartphones son totalmente masivos. Terminó otro lustro. Y otro dato que se nos pasó es que en 2013 aumentaron el metro a 5 pesos en la Ciudad de México.
Estamos en 2016, Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos, una de las elecciones más polarizadas en décadas. Las políticas migratorias comienzan más duras y en 2017 la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte aumentan significativamente. Se da la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Surgen campañas basadas en redes sociales, porque en las redes sociales dominaron la era digital. En México las cosas no mejoran, pues en 2016 llega el famoso gasolinazo, que se anuncia a finales del año. Así también Javier Duarte se convierte en el símbolo de la corrupción. Comienzan los memes y la sátira política. Se realizaron las protestas y saqueos. Hay un fuerte enojo social por el gasolinazo. En el mismo año se da el sismo del 7 de septiembre, donde más de 300 personas fallecen. Las fake news entran en el debate global y entran como un arma política. Por su parte, Netflix en 2016 ya produce contenido propio. Surgen juegos como Pokémon Go y estos se vuelven un fenómeno mundial. ¿Quién recuerda este juego? La verdad yo nunca lo jugué, pero comenten los expertos en videojuegos, ¿todavía existe Pokémon Go? En 2017 se empieza a dar el auge de las criptomonedas que entran en el foco público. Se da el cambio en el consumo de las noticias. YouTube y las redes influyen en la opinión pública y en 2016 surge la famosa red social TikTok. Continúa en 2018 los escándalos por el uso de datos de Cambridge Analytica y Facebook está bajo fuertes críticas. Netflix, Spotify y YouTube son líderes en entretenimiento. Se da el activismo digital permanente en todo el mundo. En México, en 2018 se da la elección presidencial histórica. Eso causa el fin del bipartidismo tradicional del PRI y del PAN. Obrador toma la presidencia, que según México entra en una nueva etapa histórica, pero en 2019 el caso de Ovidio Guzmán o el famoso Culiacanazo, la captura y liberación generaron mucha polémica. Ahí podemos ver claramente quién controla a quién. Y en 2020 es la era de la pandemia a nivel mundial. Los primeros casos de COVID en México empiezan a dejar sus estragos. Se dan las jornadas nacionales de la sana distancia. Trabajos y clases se toman en línea. Persiste la crisis económica global. Hay un desempleo masivo. Zoom y videollamadas se vuelven cotidianas, así como la cancelación de eventos masivos ya no ocurren. Joe Biden derrota a Donald Trump en la presidencia. Y ahora sí entramos al último lustro de la humanidad, lo último de lo último que ha pasado. Así que vamos a ver lo último. Iniciamos con vacunación masiva contra el COVID-19. Se dan las primeras vacunas y segundos refuerzos. Esto causa desigualdad global en acceso a vacunas porque quienes tienen dinero van primero. Aparición de nuevas variantes Delta y Omicron. Rebrotes de contagios en varios países. Por su parte, Rusia en 2022 invade Ucrania. Y así comienzan las sanciones en contra de Rusia. Surge una crisis energética en toda Europa. Finlandia y Suecia solicitan el ingreso a la OTAN. Hay una reconfiguración en el orden geopolítico. La pandemia entra en fase de control. Hay una fuerte caída también del Bitcoin. Y en México, por su parte, en 2021 inicia la vacunación contra el COVID-19. Entra la estrategia de vacunación por edades, largas filas, alta demanda. Los hospitales en México se ven rebasados. Hay una alza global de precios de energía y alimentos. Comienza el debate sobre la reforma eléctrica en México. La presión migratoria en la frontera norte se intensifica. Que si tú pagas el muro, que si nosotros pagamos el muro para que no pasen las drogas o cosas de ese estilo, pero ¿y las armas también que ellos mandan qué? En el 2023 en la tecnología hay una explosión global de la inteligencia artificial. ChatGPT y la IA se vuelven de uso masivo. La gente se empieza a cuestionar y entrar en debate ético y laboral sobre la inteligencia artificial. Hay una crisis humanitaria que muy pocos o más bien casi nadie difunde, la crisis humanitaria de Gaza. Y en el clima, las olas de calor rompen un récord en varios países. Estos fenómenos climáticos se están volviendo cada vez más frecuentes. Surgen protestas sociales en distintos países y en 2025 casi se desata un holocausto nuclear por parte de Israel e Irán. Sí, se me olvidaba, en 2024 el Donald regresa a la presidencia. No, ese Donald no. Fatiga informativa y desconfianza en los medios se vuelve cada vez más tenso y fragmentado. Y doña Claudia gana la presidencia. De igual forma, y no lleva ni un año en el gobierno la doña cuando surge lo que su antiguo colega dejó, el huachicol fiscal. Y el rancho Izaguirre.
Así también llegó la marcha de la generación Z en 2025 y muchos países empezaron con lo del movimiento de One Piece y una revolución. Hemos concluido, así que así se fueron 25 años de la humanidad resumidos. Tal vez nos faltaron algunas cosas, otros datos, pero comenten qué nos faltó. Ustedes también hagan su crítica, analicen y lo tomamos de buena manera. Aquí no nos enojamos, ni vamos a insultar, ni nada de eso. Es mente libre, ¿no? Al fin de cuentas, cada quien tiene un pensamiento crítico y analítico para analizar ciertas cuestiones y ver si ha ido mejor. Y cuéntenos también qué estaban haciendo en aquellos días o qué cosas iban a realizar. Yo soy Leina y me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós.